Buenos días, amigos de Pulso Social. Qué bueno que nos acompañan. Quienes ya lo están haciendo, bueno, tenemos poco tiempo de estar en este programa. Esta es la tercera sesión. Vamos a ir, eh, pues, invitando o convocando a todos aquellos que estén interesados en hablar de un tema como es el que tiene que ver con la política educativa. Por ahora me permito mandar saludos a todos aquellos que están regresando de las escuelas porque llevaron a sus hijos a los cursos, al curso diario que tienen como parte de sus obligaciones escolares. Pero evidentemente no solo tiene que ver con los padres de familia, con los familiares de los educandos, tiene que ver con todo el mundo, tiene que ver con los educandos, tiene que ver con las autoridades gubernamentales, tiene que ver con los que se dedican a la educación, los distintos niveles, a nivel preescolar, a nivel primaria, secundaria, preparatoria, bachiller, eh, licenciaturas, estudios de posgrado como las maestrías o los doctorados. Eh, Debo decir que a todos ellos los saludamos desde aquí, desde Pulso Social, pero también aprovechamos el saludo para decirles a ustedes que eh, Pulso Social está abierto para sus comentarios y para sus sugerencias. De tal manera que ustedes podrán eh, sugerirnos, proponernos los temas que tienen que ver con la política educativa, y por otro lado también todos aquellos que estuvieran dispuestos a participar con nosotros, pues solamente comuníquense a Pulso Social, digan cuándo, en qué programa quisieran ustedes participar, y con todo gusto nosotros estaremos aquí atentos para que desde la cabina ustedes nos den sus puntos de vista, o en su caso aprovechar pues las redes sociales, aprovechar el teléfono y desde ahí poder comunicarnos. Nuestro interés es escuchar los puntos de vista que tienen todos aquellos a los que llamamos actores de la política educativa. Muy bien. Por otro lado, debo señalar también que eh, hoy en la mañana, platicando unos minutos con una persona que se dedica a la docencia y que nos hizo el favor de escucharnos en uno de los dos programas anteriores, me sugirió que yo volviera a señalar qué se entiende por política educativa, que desde su punto de vista, y a mí me parece correcto, es conveniente que vayamos nosotros familiarizándonos con el término política educativa. Esta persona decía que parece que quienes entendemos que es una política educativa somos aquellos que nos dedicamos a la actividad educativa, o son aquellos que se dedican a la política, y que desde su opinión era conveniente que todos, eh, aquellos eh, que tienen que ver con la educación supieran qué cosa es política educativa. Y bueno, haciéndole caso a esta persona, yo debo decir que ahora política educativa tiene dos conceptos: política y educación. La política tiene que ver con el gobierno,
tiene que ver con la organización, con el gobierno y la organización de la sociedad. Y la educación tiene que ver con la capacidad que la capacidad, las habilidades y las competencias que debe tener todo aquel ser humano que forma parte de nuestra sociedad. De tal manera que cuando combinamos política y educación, ya en una ocasión anterior decía yo que la política la pueden hacer, la podemos hacer todos, la hacemos diario. Ahora, hay que distinguir qué es la política gubernamental y cuál es la política que se hace desde otros ámbitos, como es la familia, como es la sociedad, de tal forma que todos hacemos política. De tal manera que aquí diré que la educación, la política educativa para la educación de todos, se puede hacer desde la familia, se hace desde la sociedad y se hace desde el gobierno y sus instituciones. De tal manera que política educativa, subrayo, se hace en la familia, en la sociedad y desde las instituciones. Hacemos política educativa cuando nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de la familia, el papá y la mamá, para educar a nuestros hijos con valores y principios. Y cuando hacemos política desde la familia y estamos poniéndonos de acuerdo el padre y la madre, ya estamos tomando una organización. La organización que tiene que ver con platicar qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos tengan valores y principios en primer lugar. Y en segundo lugar, qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos vayan organizando su propia vida y junto y dentro de la familia podamos nosotros crecer. Porque el término de la política educativa tiene que ver también con el crecimiento familiar. Y entonces otra persona con la cual también platicaba me decía, los niños en la familia empiezan a tener interrogantes y inician su vida preguntando. Hay unos preguntan más, otros preguntan menos, pero cuando se ponen en comunicación con los otros miembros de la familia, empiezan a tener un conjunto de interrogaciones. Cuando cuando empiezan a tener relación con los objetos, primero con los sujetos y luego con los objetos, empiezan a abrir interrogaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me puedo yo beneficiar de esos sujetos y esos objetos? Y entonces esas interrogantes empiezan a abrir otro tipo de capacidades. Y de las interrogantes pasamos a la actitud de reflexionar, de pensar,
de construir, y bueno, cuando hablamos de la etapa de los pequeños, de destruir, por supuesto. Y la construcción o la destrucción de determinados objetos los hace reaccionar y los mete en una etapa de pensar, de aprender. Bueno, ese es un ejemplo de que también en la familia se hace política. Cuando nosotros caminamos por la calle, cuando nosotros vamos a una reunión, cuando nosotros interactuamos con otras personas que en algunos casos conocemos, en otros casos no conocemos, nos permitimos entonces otra forma de educación. Hay un proceso educativo ahí porque interactuamos con otros, con los que conocemos o con los que no conocemos. ¿Por qué interactuamos? Pues interactuamos a veces porque tenemos necesidad de comunicarnos, en otras ocasiones porque necesitamos la ayuda de ellos o ellos necesitan la ayuda de nosotros, o porque tenemos que tener un determinado tipo de comportamiento social que, por supuesto, ese comportamiento social dice que debe no afectar los intereses de los otros, pero tampoco las acciones de los otros deben afectar nuestros intereses. Y entonces estamos educándonos para convivir, para establecer relaciones, para que esas relaciones sean benéficas y, al igual que en el primer caso, se conviertan en acciones que desarrollan a la sociedad. El tercer ejemplo tiene que ver con la educación institucional, con la educación que nosotros recibimos en los centros educativos desde el momento en que vamos a la institución educativa para llevar a nuestros hijos y cumplan con el ciclo preescolar, cumplan con el ciclo de primaria, secundaria, preparatoria y a nivel superior universitario o de otros niveles de posgrado. Pero ese tipo de educación se diferencia de los dos anteriores porque aquí ya no solamente intervienen los actores que intervinieron en el seno familiar, ya no solamente intervienen los actores que participan en el ámbito social, sino que aquí ya participa el gobierno. Y entonces ahí ya estamos hablando de una política pública que se refiere a la educación. Y de acuerdo a lo que me sugirieron, es que yo tengo que subrayar que esa política está fundada en un marco legal. Es una educación que está a cargo del Estado y sus gobiernos, y es una educación que se ofrece a todos aquellos que tengan necesidad de prepararse para la vida, de dotarse de capacidades, de competencias, de habilidades para poder no solamente comportarse al interior de la familia, no solamente comportarse en la sociedad, sino para que pueda desarrollar su vida personal y la vida de todos aquellos con los que convive y de los que se rodea. Y entonces, cuando nosotros señalamos que tiene un marco legal, la educación pública, porque aquí vienen aquí viene una separación de educación pública y de educación privada. El Estado y el gobierno están obligados
a ofrecer educación gratuita, laica y obligatoria. Bueno, ahora en otra época era solamente primaria, luego fuimos avanzando secundaria, preparatoria y ahora a nivel de educación superior. Tiene que ser laica, obligatoria y gratuita. Bien, de eso se obliga el Estado, sin que quiera decir que el Estado no norme, no ponga reglas a la educación privada. Claro, la ley rige, rige efectivamente no solamente la vida de la educación pública, sino también la vida de la educación privada. Por eso decíamos nosotros, por eso señalaba yo, perdón, que política educativa tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la organización de la sociedad. Y la educación pública, al igual que la educación privada, pues forman parte de la sociedad. Y la sociedad tiene que tener leyes, tiene que tener reglamentos para poder contribuir al comportamiento civilizado de todos los seres que vivimos en los pueblos, en las ciudades, en el mundo. Esa es la forma de relacionarnos y de comportarnos. Muy bien. Y entonces la política educativa de la que hablaremos y de la que se encargará este programa en el que nos encontramos el día de hoy, tiene que ver con esos distintos ámbitos. Tiene que ver con la política educativa que se hace desde la familia, desde la sociedad y desde las instituciones gubernamentales. Y digo las instituciones gubernamentales porque estoy hablando de la Secretaría de Educación Pública, que es la que se encarga a partir del programa sectorial educativo. El Plan Nacional de Desarrollo se compone de planes sectoriales y en este caso estaremos hablando del Plan Sectorial de la Educación, así como habrá plan sectorial para la industria, para el comercio, para la agricultura, para la ganadería, etcétera. El Plan Nacional de Desarrollo tiene un apartado que se llama Plan Sectorial de la Educación. Bueno, y entonces la política educativa, la política pública educativa, que está a cargo del Estado y del gobierno, se encarga de identificar dónde hay que llevar educación, para qué hay que llevar educación, cuáles deben ser los resultados de ese proceso educativo. Es decir, vamos a tener que evaluar esos procesos educativos para poder conocer si esos procesos educativos están teniendo resultados positivos o no están teniendo resultados positivos. Si están teniendo resultados positivos, entonces la política pública educativa tendrá que ratificarlos y tendrá que seguirlos desarrollando. Si esos resultados son de carácter negativo, de tipo negativo, entonces a través de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos federal, estatal, municipal, y de la propia sociedad, tendremos que intervenir para no seguir cometiendo esos errores. En tanto que la educación debe tener un carácter de ganar, no de ganar en una parte y perder en otra parte. Por supuesto que algunos dirán que ganar toda la vida es imposible.
yo digo que no, porque ganar en el ámbito de la educación tiene que ver con el anhelo que debemos tener todos para que los procesos educativos nos permitan nos permitan una formación para ser mejores ciudadanos, para ser mejores. Porque en el centro de la educación, o uno de los objetivos, si no es que el principal objetivo, tiene que ver con cómo enseñamos que lo que aprende un niño o un educando en general haga que ese sujeto razone, piense y transforme. Esa triada, razonar, pensar y transformar, es el objetivo que nosotros debemos poner en el centro del proceso educativo. Para eso es la educación. A eso le tiene que apostar la educación que se hace en el seno de la familia, que se hace en el ámbito social y que se hace desde la política, desde la educación institucional. Pensar, reflexionar, transformar. El mundo globalizado hoy reclama esas tres capacidades. En otra época, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el proceso educativo, se circunscribía principalmente a que este proceso concluyera en la memorización. Cada uno de los que asistíamos a la escuela teníamos como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al profesor, y el profesor o el maestro o el educador era lo máximo. Él sabía todo, y lo que a él su misión era transmitir esos conocimientos, como si el maestro fuera el todopoderoso en el proceso de la educación. Y por supuesto, eso hacía que nuestras capacidades cognitivas y nuestras capacidades constructivas se quedaran ahí, no fueran más allá. Hoy no. Hoy el centro de el proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno y el profesor. Ese binomio garantiza que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé a partir de las capacidades, de los conocimientos, no solo del profesor, sino de las capacidades y del conocimiento de los educandos. De tal manera que ahora el profesor tendrá que guiar, tendrá esa diferencia como educador con los educandos. Tendrá que guiar, tendrá que incentivar, tendrá que asesorar, tendrá que orientar, tendrá que decir, oiga, tenemos que encontrar, para poder hablar de este tema, para poder resolver tal problema, tenemos que ir a estas fuentes de información teóricas, metodológicas,
Pero también tenemos que recurrir a nuestra experiencia, a la experiencia, a los saberes y los conocimientos que hemos ido adquiriendo desde el día que empezamos a tener interrogantes en nuestra cabeza. Y entonces estaremos hablando de un proceso educativo transformador, de un proceso educativo que estará formando a un nuevo ser, a un ser que ya no solamente se comprometerá con su bienestar particular, sino a un nuevo ser que se comprometerá con el desarrollo social y con el desarrollo del mundo. Porque si le apostamos al desarrollo social y al desarrollo, a la transformación del mundo, estaremos avanzando en el desarrollo, en la transformación de nuestro de manera particular, de nuestra familia. Somos seres sociales, somos seres que convivimos, somos seres que debemos aportar a los demás, pero también tenemos que buscar cómo los otros seres aportan a nuestro propio desarrollo. Y no necesitamos conocerlos. Los otros seres que se estarán formando en la misma cultura social que nosotros, estarán haciendo aportes sin que nosotros tengamos necesariamente que conocerlos, sin que aquellos nos tengan que conocer necesariamente, sin que necesariamente sean parte de nuestro núcleo familiar o parte de nuestro núcleo social, sino que esas aportaciones que haremos de manera individual, que haremos de manera colectiva, irán a formar parte de ese bagaje social y nosotros iremos a esas fuentes de conocimientos que tienen un carácter social a abrevar, a tomar para que podamos utilizarlos en nuestro beneficio o en beneficio de nuestra comunidad. De eso se trata cuando hablamos de la política educativa, de construir a un ser que tenga capacidad para pensar, para transformar, para convivir en ambientes que no reduzcan al ser humano, sino que amplíen su espacio social, su espacio cultural, su espacio económico, su espacio familiar. Somos en esta época ciudadanos del mundo. Ya no somos ciudadanos de un pueblo, de un país, de un núcleo cerrado, sino somos ciudadanos abiertos al mundo y tenemos que preocuparnos entonces por temas que tienen que ver con la educación del mundo. Y para que podamos entender esos problemas educativos que tiene el mundo, entonces tenemos que ir al mundo nosotros. Podemos hoy viajar de manera física o podemos viajar de manera virtual. Podemos comunicarnos con otras culturas. Podemos saber cuáles son los modelos educativos que se están desarrollando en otra parte del mundo, cuáles son las ventajas que están teniendo esos modelos educativos en otras latitudes para poder aplicarlos aquí, en el modelo en el que nosotros nos estamos educando. Pero también tenemos que exportar todas las virtudes de nuestros modelos educativos, de nuestro modelo educativo, para que otros modelos de otras partes del mundo los pudieran
reproducir. Alguien dirá, eso no es posible, y yo digo que sí es posible si pensamos que esos avances de los modelos educativos los formulamos, los diseñamos de acuerdo a las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo. De tal manera que esa es la política educativa. Y por eso debo insistir. No es un tema privativo del gobierno o de la sociedad o de un individuo o de una institución. Es un tema que nos compete a todos los seres humanos y que tiene que ver desde el momento en el que el ser humano empieza a tener interrogaciones, empieza a querer saber cuáles son las respuestas de esas interrogaciones, porque cuando él tenga esas respuestas va a poder construir, va a poder transformar. Ese es el tema de hoy, amigos. Espero haberme explicado para contribuir con todos aquellos que nos escuchan. Muchas gracias, los saludamos desde Pulso Social con un gran abrazo y estamos pendientes de sus opiniones, de sus recomendaciones y por supuesto, como dije inicialmente, si alguien quisiera acompañarnos en este horario para hablar de este tema, con gusto estaremos recibiéndolos aquí en Pulso Social. Buenos días, mucho gusto. Gracias.